modelo OSI, ¿verdad? Este es un modelo que ya no se utiliza hoy en día, o no es que no se utilice, lo que pasa es que se utiliza el concepto o para poder explicar cómo es que funciona la transmisión de un paquete, cómo es que se arma desde el inicio y cómo se desarma en el destinatario para poder darle sentido a lo que viene o a la data que estamos enviando, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos son 7 capas. Hay un chiste por ahí que dice que hay 8 capas, siendo la famosa capa 8 del usuario, ¿verdad? Que casi siempre es la capa que tiene la culpa de que las cosas no funcionen, pero en realidad el modelo OSI tiene 7 capas, que son aplicación, presentación, sesión, transporte, red o network, data link o enlace de datos y physical o física, ¿verdad? Ahora, hay un acrónimo para podernos aprender el orden, que es muy importante tanto para la vida cotidiana como para el examen, el orden de las capas y cómo es que se van armando. Y el acrónimo es All People Seems to Need Data Processing. ¿Qué significa esto? La primera letra de cada palabra va asociada a una capa del modelo OSI, perdón. Por ejemplo, All es Application, People, Presentation, Seems, Session, To, Transport, Need, Network, Data, Data Link, Processing, Physical. Esto obviamente está en inglés, pero es un acrónimo que nos podría ser útil para podernos aprender el orden de las capas. También tenemos que tener en cuenta qué protocolos y qué dispositivos podrían llegar a funcionar en ciertas capas del modelo OSI. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado acá, y tal vez no cuidado, pero sí mucha mente abierta. Hay libros y personas que argumentan que algunos protocolos funcionan en ciertas capas y hay otras personas que argumentan que funcionan en otras. Esto es completamente normal y nos vamos a encontrar en esta discusión. Por ejemplo, ¿dónde funciona el protocolo TLS? Muchas personas dicen que en la capa de transporte, otras en la de sesión, otras en la de red. Y bueno, así nos vamos, ¿no? Entonces, no es que sea una receta de cocina, sin embargo, para que vayamos como teniendo un concepto de qué protocolos funcionan en cada red o incluso dispositivos, ¿no? Por ejemplo, un switch debería funcionar en capa 2, es decir, en data link, pero hay switches que ya ven tablas de ruteo, entonces podrían tranquilamente funcionar en capa 3, que es red, ¿no? Y bueno, y así nos vamos a ir, pero lo básico o digamos que lo estándar es que en la capa física tenemos protocolos como por ejemplo fibra óptica, wireless, cobre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tenemos dispositivos como por ejemplo repetidores, hubs, que realmente no tienen nada de inteligencia. Lo único que hacen es repetir la señal como tal. No saben qué es, ni qué viene, ni mucho menos. Simplemente repetir la señal. Por ejemplo, los hubs, ¿no? Tenemos un hub para manejar el teclado, el mouse, etcétera, etcétera. Lo único que hace es repetir la señal. No tiene nada de inteligencia. Luego subimos a Data Link, donde ya vemos las famosas tramas o frames, ¿verdad? Aquí tenemos protocolos como Ethernet, Token Ring, Peer-to-Peer Protocol o Point-to-Point Protocol y bueno, muchas protocolos de VPN que funcionan aquí, por ejemplo L2TP, que significa Layer 2 Tunneling Protocol o protocolo de tuneleo en la capa 2, ¿verdad? Y tenemos un montón de protocolos que funcionan acá. Algunos dispositivos como switches o bridges, donde ya tenemos un poquito de inteligencia acá, porque aquí funciona la famosa MAC, ¿verdad? Para poder ver a nivel local cómo poder rutear, ¿verdad? Los paquetes. Por ejemplo, si yo estoy enviando un paquete por medio de un switch a una computadora que está conectada al mismo switch, pues por la dirección MAC es que va a ir a preguntar, bueno, ¿quién tiene esta dirección MAC? Y pueda ir a la tabla ARP, ¿verdad? Para poder enviar esa información de forma local. Luego nos pasamos a Network, que ya no es, ya el paquete ya dejó el área local, digámoslo así, de donde estaba localizado el switch, y ahí tenemos los famosos routers, ¿verdad? Y ahí tenemos el famoso protocolo IP, y tenemos otros, ¿no? IPsec, ICMP, IGMP para los routers frontera, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Aquí es donde ya le ponemos una ruta al paquete y le decimos, bueno, esta dirección MAC sí, pero también lleva esta dirección IP, ¿verdad? Luego nos pasamos a la capa de transporte, donde ya tenemos los dos famosos protocolos TCP y UDP,
¿verdad? Yo sé que es un poquito triado, pero la pregunta es siempre ¿cuál es la diferencia entre TCP y UDP? Bueno, que a UDP no le interesa o no tiene forma de saber si el paquete llegó al otro lado o no, mientras que TCP sí chequea eso, sí tiene una forma de saber si el paquete llegó o no llegó. Ventajas o desventajas de cada uno va a depender de cuál es la necesidad de nuestra red. Hay personas que prefieren UDP porque no tiene tanto por el performance, ¿no? Tal vez no tienen un buen enlace o la red está un poco saturada, entonces prefieren UDP ya que solo se envía el paquete y si llegó o no llegó, pues no hay problema. Mientras que TCP sí chequea eso y tenemos el famoso TCP Three-Way Handshake, donde enviamos un SYN, luego nos viene un ACK, un SYN ACK, perdón, y luego un ACK, ¿no? Este es network. Luego tenemos session o sesión, donde ya vemos los sockets o que se mantengan las sesiones activas, ¿verdad? Por ejemplo, SIP, el famoso protocolo SIP, para voz sobre IP, podríamos tener que es una sesión. Básicamente está a cargo de iniciar o terminar sesiones como tal. Bueno, y su nombre creo que lo implica, ¿verdad? Luego tenemos la capa de presentación, donde tenemos ya protocolos como por ejemplo, y esto lo digo de verdad, yo aquí menciono protocolos como SSL, TLS, etcétera, etcétera, pero cualquier persona puede decir, mira, esto no es presentación, esto es aplicación, o esto es transporte, o esto es red, y sí, podrían estar en lo correcto, porque al final protocolos como este tocan muchas capas, ¿no? Entonces aquí es donde yo digo, bueno, sí, puede que no. Pero bueno, presentación, por ejemplo, ASCII, UTF-8, UTF-16, JPG, etcétera, etcétera, puede que funcionen acá porque es básicamente lo que le da una presentación al paquete. Es cómo es que vamos a decodificar o codificar ese paquete, ¿verdad? Luego nos pasamos a la aplicación, donde tenemos protocolos ya como HTTP, FTP, SSH, DNS, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya todos los protocolos en sí como tal. Y es la capa que da al usuario final, ¿verdad? Y bueno, este es un pequeño resumen de todas las capas del modelo OSI. Cabe destacar que el data link, y les doy estos tips, porque no vaya a ser que los encuentren así en muchos libros. La capa 2 a veces es dividida, que es data link o enlace de red, o enlace de datos, perdón. Es dividida en dos capas, en dos subcapas, digámoslo así. La capa del MAC, que es la dirección MAC, ¿verdad? Media Access Control. Y la capa que se le conoce como Logical Link Control o LLC. Entonces tenemos dos capas, MAC y LLC. Así se dividen muchas veces la capa 2, que es Data Link. La MAC, la subcapa de MAC está a cargo de transferir la data desde la capa física hasta la capa de red, ¿verdad? Es como un traductor, digámoslo así, de señales hacia algo que pueda entender la capa de red. Y el LLC maneja las comunicaciones LAN o WAN o como sea, las comunicaciones de realmente cómo es que el paquete lo vamos a recibir, cómo es que no lo vamos a recibir, cómo es que, etcétera, etcétera. Básicamente maneja cómo es que vamos a recibir la información física o la señal física de parte de la primera capa, que es la capa física, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la capa MAC, la capa de MAC o la subcapa de MAC se habla con la capa física y la LLC se habla con la capa de red, por ejemplo. Entonces tenemos también otra aclaración que la capa número 5 de sesión, como les había dicho, que está a cargo de mantener las conexiones, literal. Esa es la gran funcionalidad de esa capa, y se los aclaro porque otra vez en muchos libros les van a decir ciertas cosas que no es que estén equivocadas o correctas, simplemente es para que tengamos una perspectiva desde el lado desde el punto de vista de seguridad fácil de cómo poder identificar cuál es la función de cada capa, y en la capa de sesión he visto que hay muchas discrepancias entre muchas bibliografías o muchos libros, ¿verdad? Entonces, de una forma simple de aprendérsela es simplemente la capa que provee o mantiene las conexiones, tanto las inicia, calidad de servicio, las finaliza, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el modelo TCP/IP, que es básicamente, en forma sencilla, una reducción de la capa del modelo OSI, perdón. Por ejemplo, lo que hace el modelo TCP/IP es que agarra las últimas 3 capas del modelo OSI, que es aplicación, presentación y sesión, y las encapsula en una sola capa que se llama aplicación. Luego agarra la capa
3 y 4, que es transporte y red, y les cambia el nombre. Por ejemplo, he visto en muchos libros que en transporte le dicen host-to-host transport, y la de network o la de red le dicen internet. Pero bueno, es básicamente, son las únicas dos capas que se mantienen separadas como tal. Otra vez, la de transporte y la de red. Y luego agarra las primeras dos capas, que es física y enlace de datos, o physical y data link, y las combina en una sola capa que se llama network access. Entonces básicamente el modelo TCP/IP tiene 4 capas, siendo la primera network access, luego la segunda internet o network, la tercera host to host transport o transporte como tal, así de sencillo, y la última aplicación, ¿verdad? Y esa es la correlación que existe entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos, espero les haya gustado y nos vemos muy pronto.